En estas últimas décadas, hemos tenido bastantes juegos de Star Wars. Sin embargo, muchos han quedado en el camino, cayendo en la temática principal del canal, la cancelación. Los motivos han sido variados, desde empresas que no querían lanzar al mercado un producto tan arriesgado de una franquicia tan popular, hasta razones que han obedecido a motivos meramente comerciales. Desde los días de gloria de la amada LucasArts, hasta la era moderna de Electronic Arts, ambas compañías han enlatado tantos proyectos como los que han lanzado. Muchos de estos fueron revelados al público y estaban muy avanzados en su desarrollo. Mientras que otros se mantuvieron en secreto durante años, solo sabiéndose de su existencia tras su cancelación. Ya que el resultado final hubiera sido mediocre o malo, cada uno presentaba conceptos fascinantes, ideas interesantes, o mecánicas sólidas que muchos de nosotros lamentamos de no haber podido vislumbrar. Aviso que aquí no encontrarán absolutamente todos los juegos cancelados de esta franquicia, solo los que me han parecido más interesantes. También aprovecho para decirles que si les interesan esta clase de contenido, que se suscriban, compartan el video con sus amigos y síganme en mis redes sociales, sobre todo Twitter, que es en la que más activo estoy. En fin, sin nada más que decir, comencemos con el video. LucasArts planeó su propia continuación del episodio 6 muchos años antes del despertar de la fuerza. Se tenía planeado que el juego se estrenara en 2004, y fuera lanzado para PC, PlayStation 2, y Xbox. Aunque nunca avanzó más allá de la etapa conceptual, los desarrolladores del antiguo LucasArts revelaron que el estudio estaba muy interesado en la idea, y planeaban vincular la historia tanto con las películas como con el universo expandido. El juego habría presentado a un adulto Ben Skywalker, hijo de Luke, como el protagonista. Este se tendría que enfrentar a una nueva amenaza emergente en la galaxia, un miembro del linaje solo que había caído en el lado oscuro. Posiblemente este villano sería una reinvención de Jacen Solo, el hijo de Han y Leia que se transformó en un Lord Sith. El título de Shadow of the Sith, o Sombras de los Sith en español, podría aludir a que en la historia aparecerían antiguos señores Sith como Darth Bane, o Darth Nihilus. O incluso las Sombras Sith, un grupo de mercenarios contratados para reunir sensibles a la fuerza para el Imperio en el universo expandido. Nunca sabremos hasta dónde llegó este juego en cuestión de historia, pero es interesante considerarlo. La jugabilidad de Shadow of the Sith se habría centrado en los poderes de la fuerza y los combates con sable de luz, introduciendo un montón de nuevos poderes y habilidades mientras Ben se debatía entre su lealtad al lado oscuro o luminoso de la fuerza. Esto me lleva a teorizar que el juego tendría varios finales dependiendo a qué lado de la fuerza preferíamos seguir. ¿Qué sucedió para que este juego se cancelase? No se sabe. Pero seguro que la razón de que este prometedor título nunca vio la luz, fue que los ejecutivos de Lucasfilm no se sintieron cómodos con la idea de que el juego actuase como una secuela directa del episodio 6. Aunque el juego fue cancelado, muchas de sus mecánicas aparentemente se trasladaron al juego de Star Wars, The Force Unleashed. Star Wars Republic Commando es un juego muy querido por los fanáticos. Este juego, lanzado en 2005, se centró en la unidad de comando Clone Delta Squad. Iba a tener una segunda parte que comenzó a desarrollarse antes incluso que se supiera cómo se iba a llamar. El único equipo de LucasArts confirmado en el proyecto fue Greg Knight, quien dibujó bocetos conceptuales y arte para el juego desde 2004. Iba a ser lanzado para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Se iban a mantener las bases jugables, pero esta vez apostando por un enfoque distinto. La idea original era ambientar todo durante el periodo de la Orden 66, aquella que dio fin a la antigua Orden Jedi. La historia se iba a centrar en Seth, quien fue dejado atrás por sus compañeros tras el final del primer juego. Este trataría de reencontrarse con su equipo y reprogramarlos para que se pusieran en contra del Imperio. Además, nos contarían cómo se convirtió en un miembro fundador de la rebelión y entrenó a las primeras tropas. Por alguna razón, esta idea más coherente para desarrollar una secuela, fue descartada. La segunda idea fue que el juego se centrara en las unidades del Comando Imperial, tropas de élite a las órdenes del Imperio. Tendríamos que combatir contra la Alianza Rebelde alrededor de la galaxia.
La secuela se truncó debido a que LucasArts estaba en proceso de una reestructuración, y porque el título no había vendido lo esperado. Una lástima, pues todos los que jugaron este título hasta el día de hoy esperan una secuela que concluya la historia de este escuadrón. Jedi Outlaw estaba destinado a ser otro juego de Star Wars que continuase con el linaje Skywalker después de los eventos de las películas, pero esta vez con un giro interesante. A diferencia de otras historias que generalmente toman lugar décadas después del retorno del Jedi, esta iba a situarse 500 años después, con un joven Skywalker como protagonista. En esta línea de tiempo, el equilibrio de la fuerza no vio a la luz prevaleciendo sobre la oscuridad, o siquiera una batalla constante entre ambos bandos. Sino que, tanto los Jedi como los Sith negociaron la paz y decidieron formar un consejo juntos. Esta organización estaría integrada por miembros de ambos lados de la fuerza para poder vivir en armonía y así finalmente, lograr traer el anhelado equilibrio de la fuerza. El Skywalker protagonista sería miembro de esta nueva orden, pero lamentablemente, este sería inculpado de un asesinato que no cometió. Mientras es perseguido por sus antiguos aliados, deberá descubrir quién fue el causante del crimen y por qué decidió incriminarlo a él. El Skywalker terminaría descubriendo que la mente maestra detrás de todo sería un descendiente de Han Solo que es sensible a la fuerza. Su objetivo para cometer el asesinato era quebrar la alianza entre los Jedis y los Sith para que estos volvieran a entrar en guerra. Esta historia era bastante buena y original, explorando conceptos nunca antes vistos en la saga. Lamentablemente, este juego se canceló por razones aún desconocidas. De hecho, más allá de la historia, no se sabe prácticamente nada de este proyecto. Este lote de títulos bajo el seudónimo Rebels, pretendían ser algún tipo de serie o universo interconectado. LucasArts estaba planeando una gran franquicia centrada en los años que pasó la Alianza Rebelde luchando contra el Imperio. Estos juegos iban a ser lanzados en el 2008. El primero sería Rebel Agent, centrándose como dice el nombre, en un agente o espía rebelde. El protagonista sería un agente rebelde que habría intentado ayudar a la Alianza para restaurar la República y derrotar al Imperio. Los siguientes serían Rebel Fury y Rebel Scum, pero de estos no se sabe nada más allá del nombre. El cuarto en la lista se titularía Rebel Warrior, y es del que más se sabe. El juego iba a transcurrir durante los comienzos de la esclavización Wookiee por parte del emergente Imperio Galáctico. Nos íbamos a meter en la piel de un joven Wookiee que usaría métodos violentos y poco ortodoxos para generar miedo y destrucción en el Imperio Galáctico para poder salvar a su esposa e hijo. El juego iba a contar con un modo llamado Beast Mode, donde el Wookiee iba a poder pelear contra los soldados imperiales, rompiéndoles las piernas y brazos con pura fuerza bruta, decapitándolos y volándoles extremidades con pistolas láser. Pese a que nunca se aclaró quién iba a ser el Wookiee protagonista, muchos fans creen que podría haber sido más ni nada menos que Chewbacca. Al parecer, este juego fue cancelado debido a sus grandes dosis de violencia. Por último tenemos a Rebel Jedi. Según algunas fuentes, la trama del juego se centraría en un Jedi sin nombre intentando derrotar al Imperio Galáctico, aliándose con los rebeldes para cumplir este fin. Los motivos de su cancelación son un misterio. Los chicos de Free Radical, creadores de Times Splinter, trabajaron en un videojuego de Star Wars para LucasArts, una nueva entrega de la querida saga Battlefront. La idea del estudio era construir una experiencia bélica totalmente inmersiva. Battlefront 3 combinaría el combate terrestre del primer juego con el combate espacial del segundo, para así crear un campo de batalla de varias capas. Los jugadores podrían jugar como Jedis y batirse a duelos contra un Sith, volar de la Tierra al espacio, o destruir una flota para luego escapar mientras observas la destrucción. Todo esto en una partida donde participarían otros jugadores. Habría sido una experiencia épica y divertida que aseguraría una gran cantidad de ventas y satisfacción tanto para el público más casual como para el más hardcore. Podríamos controlar a casi todos los ejércitos de la trilogía original y las precuelas, como los clásicos soldados de asalto del Imperio, soldados clon, droides de los separatistas, e incluso los Yaguas.
Entre los personajes especiales revelados se encontraban Han Solo, Palpatine, Samra, e incluso la Guardia Real del Emperador. La campaña del juego se iba a situar en paralelo a los acontecimientos de la trilogía de precuelas y la trilogía original, de la misma manera que lo hizo el juego anterior. Pero esta vez, desde el punto de vista de X1 y X2, dos clones creados en base al código genético del maestro Jedi Fallon Grey. Durante los primeros años de sus vidas, fueron entrenados por Kaminoanos en combate y tácticas militares para dirigir a los clones de Jango Fett. Al estallar las guerras clon, X1 y X2 dirigieron al gran ejército de la República en diferentes misiones contra los separatistas. En el transcurso de la guerra, los hermanos formaron una buena amistad con el maestro Jedi Fedorra, con el cual casi siempre peleaban a su lado, consiguiendo varias victorias. En los últimos días de la República, X1, X2 y Fedorra se hallaban en una misión en Katone y Moidia con el objetivo de destruir las fuerzas separatistas restantes del planeta. Después de eliminar a los últimos droides separatistas, X2 recibió una transmisión desde Coruscant del canciller Palpatine, declarando traidores a los Jedi, y ordenando ejecutar la Orden 66. Por lo cual, se vio forzado a matar a su antiguo amigo. Después de meses de servicio al recién formado Imperio Galáctico, las dudas de X2 se intensificaron en gran medida durante un ataque para matar a un Jedi fugitivo refugiado entre unos aldeanos inocentes del planeta de Antoine. Después de saber que X1 tenía la intención de matar a estas personas inocentes que escondían al Jedi, X2 desertó del Imperio, ocasionando un gran resentimiento y enojo en su hermano. X2 se encontró en ese mismo planeta con el Jedi Fallon Grey, quien ayudaba a una resistencia local a liberarse del yugo del Imperio. Este además le reveló ser su padre. Lamentablemente, el Imperio descubrió su localización, siendo el comandante del asalto nada más ni nada menos que X1. Después de matar a todos los soldados rebeldes y herir a su hermano X2, Fallon Grey llegó para defenderlo, dejando aturdidos a todos los soldados de asalto con un empujón de la fuerza, pero no a X1, quien agarra su electrovara y se bate a duelo con Fallon Grey. Por un acto de misericordia, el Jedi termina muriendo a manos de X1, que lo ataca a traición. X1 abandona el lugar dando por muerto a su hermano. Tiempo después, se convierte en un soldado imperial. X2 sobrevivió al ataque, y pasó los siguientes 15 años en Dantooine trabajando como un simple granjero, hasta que es descubierto por el maestro de Fallon Grey, Ram Kota. Así es, el mismo que aparece en el videojuego de The Force Unleashed. Este lo recluta para que sea parte de la Alianza Rebelde. X2 se vuelve un miembro de la rebelión y empieza a hacer misiones de alto riesgo. En una rescató un grupo de rebeldes capturados en el planeta Geonosis, quienes le juraron lealtad. Con ellos, forma el Escuadrón Grey, en honor a su difunto padre. Este grupo resultó ser muy valioso para la rebelión, participando en varias batallas cruciales durante la Guerra Civil Galáctica, como la Batalla de Yavin o la Batalla de Hoth. Durante esta última, volvió a encontrarse con su hermano X1, pero esta vez como enemigos. Su duelo no pudo concretarse, pues el destructor imperial en el que se hallaban iba a explotar, huyendo X1 en su casa Tai, y X2 en su ala X. En esta época, X2 comenzó a explorar su sensibilidad a la fuerza, siendo entrenado por Luke Skywalker. En cambio, X1 fue entrenado en los caminos del lado oscuro por Palpatine, convirtiéndose en un acólito. Después de la batalla de Endor y la muerte del emperador Palpatine, X2 fue elevado al rango de caballero Jedi por Luke, recibiendo un sable de luz. Sabiendo que X1 seguía vagando por la galaxia tratando de reconstruir el fragmentado imperio, X2 se comprometió a encontrar y detener a su hermano. Su oportunidad llegó cuando X1 secuestró a Luke Skywalker y lo llevó a Mustafar con la intención de clonarlo y construir un ejército de Jedis oscuros. X2 entonces lideró una campaña final contra su hermano, atacando Mustafar con el Escuadrón Grey. Ambos hermanos se batieron a un duelo de sables láser, siendo X2 el vencedor, aunque se negó a matar a su hermano. En un intento desesperado, X1 activó su sable de luz con la fuerza y lo lanzó contra su hermano, pero este logró esquivarlo. Sin poder detenerlo, X1 fue atravesado por su propio sable, muriendo finalmente. Tras todo lo ocurrido, y viendo lo capaz que es, Luke convierte a X2 en maestro Jedi. La campaña de este juego era larga y muy interesante, pues nos mostraba un concepto pocas veces visto, que es el hecho de soldados clon siendo sensibles a la fuerza. Lamentablemente, Battlefront 3 se canceló en 2008, cuando Free Radical repentinamente perdió los derechos para desarrollar el juego a pesar de pasar años trabajando en él.
Lo que más duele, es saber que el juego estaba casi terminado. Debido a esto último, los desarrolladores ya habían comenzado a conceptualizar la cuarta entrega. Battlefront 4 iba a ser muy distinto a los demás juegos de la saga, pues la historia se ubicaría en un universo alternativo donde las cosas salieron terriblemente mal. Guiándonos por declaraciones de los involucrados y los artes conceptuales, podemos trazar la siguiente historia. En esta línea de tiempo, Palpatine nunca fue senador, e hizo caer al lado oscuro a Anakin, quizás con la promesa de salvar a Padme como en la historia original. La República y la Orden Jedi caen por alguna razón, y los únicos sobrevivientes son Yoda y Mace Windu, quienes se refugian en Naboo junto a Padme y sus hijos recién nacidos. Lamentablemente, Palpatine y Anakin logran localizarlos. Se desata una batalla entre los ejércitos de Naboo y los clones. Por más que el planeta opone resistencia, termina perdiendo frente a la enorme fuerza numérica del recién nombrado Imperio. Mace Windu se enfrenta a Palpatine, siendo aparentemente asesinado por este. Anakin hace lo mismo con Yoda, matándolo y convirtiéndose finalmente en Darth Vader. En un ataque de ira, asesina a Padme. Darth Vader se queda con sus hijos y los entrena en los caminos del lado oscuro. En algunos artes conceptuales, se lo ve a Darth Vader como emperador de la galaxia, por lo cual seguramente en algún momento, aprovechando que en esta línea no terminó convertido en un cyborg, mató a Palpatine y tomó su lugar. Sin embargo, al igual que en la historia original, Darth Vader por alguna razón terminaría perdiendo algunas de sus extremidades y portando su característica armadura, que esta vez estaría mejorada con un respirador avanzado y un escáner en el casco. Obi-Wan hubiera sido un Sith toda su vida en esta historia, como se puede ver en algunos artes conceptuales. Quizás su ausencia en el lado de la luz es lo que en parte hizo que las cosas acabaran tan mal. Aparentemente, tras la consolidación del Imperio Galáctico, sería un fiel lacayo de Darth Vader. Si todo esto no les parece lo suficientemente loco, agárrense con esto. El Conde Dooku, en esta línea de tiempo, nunca hubiese sucumbido al lado oscuro, siendo seguramente una de las pocas amenazas que enfrentaría el Imperio. Asajj Ventress y Darth Maul tampoco se hubiesen convertido en Siths, y aparentemente, serían alumnos de Dooku. Me interesa saber el rol que tendrían estos tres en la historia. Mace Windu habría sobrevivido a su duelo con Palpatine, cayendo en el lado oscuro por alguna razón. Posiblemente, por la muerte del maestro Yoda y la eliminación de la Orden Jedi. Esta versión sufriría algún accidente que lo obliga a usar implantes cibernéticos, algo que le da un aspecto más imponente. Chewbacca también habría estado involucrado en la historia, aunque como ya se imaginarán, con un cambio de rol. En esta línea alterna, el Wookiee nunca fue liberado de la esclavitud por Han Solo, siendo torturado física y mentalmente durante años hasta el punto de volverse loco. Aparentemente, estaría bajo las órdenes del Imperio forzosamente debido al collar que lleva en su cuello. El general Grievous habría participado de la historia, pero esta versión no se habría convertido en un cyborg. No se sabe si estaría trabajando para el Imperio o con la Alianza Rebelde. Al final de la historia, Leia y Anakin hubieran vuelto a la luz de alguna forma. Posiblemente, la primera en volver hubiera sido Leia, quien después convence a su padre. Luke aprovecharía esto para convertirse en el emperador. En esta línea, Luke nunca se redimiría, convirtiéndose en el villano final a vencer. Aparentemente, su aspecto se iría deteriorando mientras más se hundía en el lado oscuro. La batalla final del episodio 6 se habría llevado a cabo. Solo que en esta ocasión, la Alianza Rebelde hubiese sido totalmente erradicada, muriendo entre otros, el general Ackbark. Además, el planeta Endor habría sido completamente destruido. Todo habría concluido en un duelo entre Anakin y Luke en Tatooine. Todo esto mientras los restos de Endor caen en el planeta. Anakin logra matar a su hijo, acabando con los Sith y trayendo equilibrio a la fuerza tal como decía la profecía. En lo que respecta a la jugabilidad, este Battlefront incluiría batallas mucho más grandes que cualquiera de las anteriores entregas, con una gran parte del planeta siendo un campo de batalla, e involucrando a un gran número de soldados. Los jugadores habrían tomado el control de estos héroes y villanos alternos, librando batallas en planetas icónicos distorsionados por esta línea de tiempo. Entre estos se encontraban Geonosis, Dagobah y Coruscant. La cancelación de la tercera entrega también impidió la salida de este título. Si bien es una pena que Battlefront 3 no haya salido, el hecho de que la cuarta entrega no se haya hecho realidad, es una tragedia aún mayor a mi parecer. A pesar de que esta premisa es una muy original e intrigante, parecía un punto de partida demasiado extremo para que los fanáticos de la saga estuvieran contentos con ella.
Pero ponerla en forma de videojuego hubiese sido más fácil de tragar. Ojalá esta premisa se rescate para alguna futura novela o cómic. La saga de Caballeros de la Antigua República es una de las más queridas por los fanáticos de Star Wars y aficionados a los juegos de rol. Por esto, no es raro que LucasArts haya ordenado a uno de sus equipos internos realizar una tercera parte para cerrar la trilogía, reutilizando material de un juego de rol cancelado también relacionado a Star Wars. El juego iba a ser lanzado para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. No demasiado contentos con el resultado, sumado a problemas financieros, los directivos decidieron ponerle punto y final a este juego. Al parecer, el título estaba en una fase de preproducción muy avanzado cuando se le dio fin a su desarrollo. Ya había una historia escrita, la mayoría de las misiones a realizar, al igual que los mundos y personajes principales. Chris Avellone, un ex desarrollador que trabajó en la preproducción del juego, reveló varios detalles sobre la premisa del juego. Encarnaríamos a un Jedi que estaría siguiendo los pasos de Revan a través de la galaxia, explorando planetas y templos que alguna vez pertenecieron a los antiguos señores Sith. Estos hubieran sido seres realmente aterradores y más poderosos que los vistos en toda la franquicia. Estos seres no solo hubieran controlado planetas o sistemas solares, sino franjas enteras de la galaxia. La historia también ahondaría en las personalidades y psicología de los antiguos señores Sith, y cómo éstas impactarían en el jugador. Gran parte de la trama estaría enfocada en saber más acerca de estos villanos. Entonces, los lugares a los que viajaríamos serían los que estos señores Sith gobernaron, siendo escenarios completamente aterradores, que además tendrían perturbadoras historias de fondo. El juego nos mostraría lo que estuvo haciendo Revan durante los acontecimientos del segundo juego, además de contarnos cómo este cayó en el lado oscuro antes de los eventos del primero. No se sabe qué personajes secundarios nos hubieran acompañado en nuestra travesía más allá de una mujer Jedi de nombre Naresa, de la cual solo se tiene un arte conceptual. En fin, una pena que Caballeros de la Antigua República no pudo cerrar su trilogía. Al menos, la historia de Revan concluyó en el juego online de la Antigua República. LucasArts ha sido, por razones obvias, la poseedora de los derechos de Star Wars más tiempo que ninguna otra empresa en el apartado de los videojuegos. Es por ello, que es la que acumula el mayor número de cancelaciones. Una de las más dolorosas, fue el título centrado en Darth Maul, el emblemático villano del episodio 1. En 2010, LucasArts contrató a Red Flag Studios para comenzar a trabajar en ideas, demostraciones y mecánicas para el videojuego. El juego estaba planeado para salir en PlayStation 3, Xbox 360 y Wii U. El título del juego iba a ser Battle of the Sith Lord. Red Flag originalmente tuvo la idea de contar la historia de los orígenes del Lord Sith, y terminar con su muerte al final del episodio 1 a manos de Obi-Wan. El estudio quería mostrar a un joven e inocente Maul forzado contra su voluntad a ingresar en la jerarquía Sith, y como las constantes torturas físicas, mentales y emocionales lo terminaron convirtiendo en el despiadado asesino que ahora conocemos. La historia profundizaría en el entrenamiento Sith como nunca antes. También se exploraría la relación que Maul tenía con su maestro Darth Sidious, y cómo esta lentamente se iría desquebrajando cada vez más hasta el punto de que ambos intentarían acabar uno con el otro de manera discreta. Como sabemos, Palpatine cumpliría su objetivo de manera accidental cuando Maul es cortado a la mitad en la batalla final del episodio 1. El juego incluso nos mostraría la muerte de Darth Plagueis, el maestro de Palpatine, y el ascenso de este último como canciller. Estos sucesos se habían narrado en la novela Darth Plagueis de James Luceno, que recomiendo encarecidamente. Sus planes se vieron truncados cuando LucasArts les hizo saber que Darth Maul había sobrevivido a los eventos de la amenaza fantasma, ya que su historia seguía en la serie de The Clone Wars. Sin embargo, no dejaron que el juego se ambientase durante esta época. Sin una historia principal, Red Flag se centró en la jugabilidad. Se hizo hincapié en que el juego estuviese centrado en el combate, con elementos de sigilo que bebían directamente de la saga Arkham. Red Flag usó la tecnología de The Force Unleashed 2 como base para su prototipo.
A pedido de LucasArts, se tuvo especial cautela en garantizar que la jugabilidad no se sintiera demasiado similar a los juegos protagonizados por Starkiller. El prototipo presentaba físicas más realistas y combate con sables láser más sanguinarios, permitiendo la decapitación y amputación de los enemigos. Redfly esperaba que el juego recibiera una clasificación para mayores de 18 años. Al proyecto se le inyectó una nueva visión cuando George Lucas, creador de la saga, propuso una loca idea que tomó por sorpresa a los desarrolladores. Durante una reunión con representantes de Redfly Studios, Lucas reveló su interés en que Darth Maul trabajara en equipo con Darth Talon, la voluptuosa Sith perteneciente a los cómics de Star Wars Legado. De hecho, se barajeó un concepto similar para la trilogía de secuelas que originalmente había planeado Lucas, como dije en mi video hablando sobre el tema. Cuando le dijeron a George Lucas que esto no tendría sentido, ya que Talon vivió más de 170 años después de Maul, este dijo que el personaje principal podría ser un descendiente o un clon de Darth Maul. Redfly aceptó la propuesta e inmediatamente se puso a trabajar con ella. El protagonista era un descendiente o clon de Darth Maul, que viviría durante el reinado del Sith Darth Krayt, más de un siglo después de los eventos del episodio 1. Este sería entrenado en los caminos de la fuerza por más ni nada menos que el fantasma de la fuerza del Darth Maul original, esperando el momento idóneo para contraatacar a sus enemigos. Tras completar su entrenamiento, recluta a Darth Talon como su aprendiz, buscando eliminar a Darth Krayt y su ejército Sith. Esto debido a que ellos habían desobedecido la regla de 2, que dicta que solo puede haber 2 Siths en la galaxia, un maestro y un aprendiz. No se sabe si esta historia sería canónica al universo expandido de ese entonces y descanonizaría los cómics de Star Wars Legado, o sería todo lo contrario, ya que ambos usan varios personajes de esa línea de tiempo. Lucharíamos contra varios Lores Siths, entre los que se encontraban Darth Traigan, Darth Nix, o Darth Inexor. Darth Krayt sería totalmente rediseñado, teniendo un aspecto más cibernético. Pero no solo cruzaríamos sables láser con Siths, sino también con algunos Jedi como Gareth LaRorca, o Nexus One. También se hicieron diseños para un emperador Sith y su asesor, pero se desconoce si sus roles serían muy importantes en la historia. Teorizo que el emperador Sith fue el villano principal hasta que se decidió reemplazarlo por Darth Krayt. Los enemigos base, según artes conceptuales, serían acólitos Siths, y oficiales o soldados de asalto del nuevo imperio. Además, algunos cazarrecompensas se cruzarían en nuestro camino de vez en cuando, siendo uno de los más destacados una mandaloriana llamada Death Watch, de la que no sabemos nada más que su apariencia. Las nuevas mecánicas que le agregaron a la jugabilidad fueron obviamente, la capacidad de alternar entre Darth Maul y Darth Talon. A esta última se le podría dar órdenes especiales cuando estuviéramos en control de Maul, como acabar sigilosamente con enemigos específicos o ayudarnos a desencadenar combos especiales. Además, se incorporó un heroide sonda que actuaría como una guía que podría ayudarnos entre otras cosas, a escanear el entorno y detectar posibles amenazas. Se planearon varios lugares que podríamos explorar, incluido un puerto espacial operado por el sindicato criminal El Sol Negro, Mustafar, y un planeta selvático situado junto a una estrella enana roja. Una ubicación recurrente en el juego sería una base abandonada construida en un asteroide, que fungiría como base de operaciones para Maul y Talon. El proyecto volvió a tener problemas cuando LucasArts dejó de comunicarse repentinamente con Redfly, algo que preocupó a los desarrolladores. Sus temores no fueron infundados, pues finalmente LucasArts le informó al estudio mediante un correo electrónico, de que el proyecto se había cancelado. La razón principal fue por la adquisición de Lucasfilm por parte de Disney. En el momento de la cancelación, el juego llevaba una fase muy avanzada, ya habiendo terminado el prototipo. En octubre de 2015, Redfly trató de revivir el proyecto, trabajando en una demostración con el motor Unreal Engine 4 con la esperanza de impresionar a Electronic Arts, que en ese momento tenía los derechos videojueguiles de Star Wars. Sin embargo, no obtuvieron respuesta por parte del estudio. Ahora que Lucasfilms terminó su contrato de exclusividad con Electronic Arts y fundó Lucas Games para asociarse con una variedad de estudios para desarrollar videojuegos de la franquicia, cabe la posibilidad de que este videojuego vuelva a ponerse nuevamente en marcha. Ruego que así sea, pues este proyecto pintaba muy bien. Los cazarrecompensas siempre han mantenido un alto nivel de popularidad en la saga gracias a personajes como Boba Fett, Cad Bane, y recientemente, Din Djarin.
Por esta razón, a mediados de 2009, se andaba desarrollando un juego centrado en esta clase de gente que habitaba la galaxia. Iba a ser lanzado para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Se decidió casi desde el principio que el juego se ubicara en las profundidades del planeta Coruscant. Si bien la parte superior era una utopía, los niveles inferiores eran de los lugares más peligrosos de la galaxia, sobre todo el nivel 1313, en el que se centraría gran parte de la historia y le da nombre al título. El personal de LucasArts se inspiró en Grand Theft Auto, pues originalmente el juego iba a ser de mundo abierto, pero esa idea se abandonó rápidamente debido a ser demasiado ambiciosa. Entonces, decidieron utilizar un sistema similar al de Gears of War, sobre todo con lo que respecta a correr detrás de la cubierta mientras se disparaba y se colaboraba con otros jugadores. Uncharted, serie también inspirada por Gears of War, se convirtió en el último juego del cual tomar referencias. Esto hizo que el juego fuera más cinemático y que los jugadores se sintieran parte de una película de Star Wars. El juego iba a correr con el motor Unreal Engine 3, y se usó tecnología de captura de movimiento muy avanzada para su época. George Lucas se interesó activamente en el proyecto. Tanto que tan solo 2 meses antes de que se lanzara el tráiler en el E3 del 2012, Lucas le diría al equipo que el protagonista del juego sea Boba Fett. Sin embargo, el juego ya había sido diseñado en torno a otro protagonista. Intentaron que lo reconsiderara, pero Lucas insistió en que el equipo siguiese su consejo. Como dato curioso, Wilson Vettel, famoso por encarnar a Bullseye en la serie de Daredevil, fue el encargado de darle rostro y voz al falso protagonista. Con una demostración ya terminada, y una extraña orden de no decirle al público que Boba Fett iba a ser el protagonista, el equipo reveló su proyecto al mundo en la E3 del 2012. Presentaba a un par de cazarrecompensas discutiendo sobre su nave mientras ésta descendía a las profundidades de Coruscant. De repente, son atacados por otra nave de una pandilla rival, y los jugadores se ven envueltos en un violento tiroteo. La demostración además presentaba secuencias de acción y plataformas similares a las de Uncharted. Estas secuencias habrían sido comunes, y el tráiler del E3 es solo la punta del iceberg de algunos momentos de alta tensión que podríamos haber visto en el producto final. Los críticos quedaron impresionados y consideraron una de las cosas más asombrosas que jamás habían visto. Fue colmado de premios por casi todos los medios que lo presenciaron. Para el equipo, el recibimiento fue un gran estímulo para seguir desarrollando el proyecto. El protagonista de la demo mostrada habría sido asesinado eventualmente por Boba Fett, quien tomaría el rol protagónico. Star Wars 1313 estaba destinado a tener lugar pocos años después del episodio 3, en una época donde el Imperio Galáctico apenas se estaba instaurando. Además, la historia estaría directamente conectada con Star Wars Underworld, la famosa serie cancelada de Star Wars. Si este video llega a las 50.000 visitas, voy a hablar de este interesante proyecto que iba a ser supervisado directamente por George Lucas. Star Wars 1313 habría comenzado con un prólogo en Tatooine, con un joven Boba Fett en sus primeros años como cazarrecompensas, mucho antes de adquirir su característica armadura mandaloriana. Usando en su lugar el casco de su padre, y un atuendo de menor calidad. Aunque a medida que avanzáramos en el juego, Boba haría modificaciones a su armadura, mejorándola y volviéndola más fuerte hasta terminar con una más parecida a la que usa durante la trilogía original. Por órdenes de Jabba the Hutt, Boba viajaría a las profundidades del planeta Coruscant con el objetivo de eliminar ciertas familias criminales que amenazaban sus negocios. Coruscant fue meticulosamente detallada, con estructuras decadentes y una atmósfera sucia y agobiante. Varios cazarrecompensas con los que nos enfrentaríamos en el juego habrían trabajado para diferentes jefes del crimen al igual que nosotros. En un momento de la historia, trabajaríamos con varios de ellos codo a codo para conseguir un objetivo en común. Como ya es costumbre, esta alianza se rompería una vez cumplida la misión. Boba habría tenido un compañero droide luchando junto a él, aunque casi al final del juego, este lo habría traicionado. En un momento de la historia, Boba hubiese terminado en el nivel 1314. Si el nivel 1313 era una metrópolis corrupta controlada por familias criminales, el 1314 era un barrio marginal muy peligroso que habría estado envuelto durante años en la oscuridad total. Nos tendríamos que abrir camino en esta peligrosa zona en busca de nuestro objetivo para cobrar una jugosa recompensa. Como notarán, para este punto de la historia Boba ya le habría incorporado varias mejoras a su traje, como una armadura mandaloriana, un lanzallamas y su característico jetpack. Hace unos días, se filtró un gameplay sin terminar donde por fin vemos a Boba Fett.
En este, perseguiríamos a dos trandoyanos a través de los edificios, pasando por un mercado y una especie de carnicería con carne de tautauns. Las familias criminales más grandes de Coruscant estaban utilizando esta carne para contrabandear especias, un punto que habría sido fundamental en la historia. En esta secuencia podemos ver la clara influencia que Uncharted tenía sobre el juego, con Boba saltando y esquivando obstáculos de manera espectacular mientras le daba caza a sus víctimas. Poco tiempo después del lanzamiento de la demostración en el E3, Lucasfilm detuvo repentinamente el desarrollo. Como se habrán imaginado, el motivo de esto fue por la compra de Disney. El futuro de LucasArts y de este juego parecían inciertos. LucasArts prometió que el juego no se vería afectado por la compra de Disney, pero sin embargo, su producción cesó tan solo 6 meses después de la compra. Disney les permitió desarrollar el juego un poco más de tiempo, pero quedó claro que a la compañía del ratón no le interesaba hacer el juego, prefiriendo licenciarlo a otra compañía. Poco antes de cerrar, LucasArts hizo un último esfuerzo por continuar trabajando en el juego junto con EA, pero la compañía no estaba interesada. En cambio, ofrecieron contratar empleados para que se unieran a ellos en un nuevo juego de Star Wars. Este era más ni nada menos que el proyecto Ragtag, que también fue cancelado y del que hablaremos en unos minutos. Aunque 1313 nunca vio la luz del día, aquellos que trabajaron en él todavía recuerdan la pasión que tenían mientras lo desarrollaban. Algunos incluso consideran que ese fue uno de los periodos más felices de su vida. Star Wars 1313 fue un proyecto ambicioso y hermoso a partes iguales. Aunque nunca lo veamos completo, es ciertamente fascinante echar un vistazo a lo que LucasArts pretendía hacer. The Force Unleashed es un videojuego muy querido por los fanáticos de Star Wars. Las razones son varias, desde su gran historia, su carismático protagonista, o su dinámica y adicta jugabilidad que nos permitía exprimir al máximo los poderes de la fuerza. Es por eso, que a pesar de las críticas mixtas que recibió LucasArts hacia la secuela, se autorizó una tercera parte que concluiría con la historia de Starkiller. El juego sería lanzado para consolas de nueva generación como PlayStation 4, Xbox One y Wii U. Sin embargo, el 3 de abril del 2013, Walt Disney, recientemente propietaria de los derechos de la franquicia, decidió cerrar el estudio, despidiendo empleados y cancelando varios proyectos, incluido The Force Unleashed 3. El 6 de agosto de 2017, durante una transmisión en Twitch, Sam Witwer, actor que le da cara y voz a Starkiller, reveló varios detalles acerca de esta frustrada secuela. Para empezar, la historia se hubiera ubicado directamente después de los hechos ocurridos en The Force Unleashed 2, con Vader siendo llevado al planeta donde se esconde la Alianza Rebelde para responder por sus innumerables y atroces crímenes. Sin embargo, todo esto formaría parte del plan de Vader, quien se habría dejado capturar para saber la localización de la base rebelde. En medio del viaje, la nave donde Vader era transportado es derribada por un destructor estelar. Los únicos sobrevivientes al ataque son Starkiller y Vader, que caen en un peligroso planeta al cual nunca se le reveló el nombre. Esto obligaría a ambos enemigos a aliarse para sobrevivir y escapar de ese planeta. Controlaríamos a ambos personajes, pudiendo explorar el planeta a nuestro antojo, siendo el primer juego de la trilogía en ser mundo abierto. El juego exploraría más a profundidad la relación entre Starkiller y Vader, sembrando la duda en los jugadores si se podía confiar en este último. Más adelante en la historia, se habría revelado que el causante de la destrucción de la nave sería más ni nada menos que Palpatine, quien planeaba deshacerse de Darth Vader. Esto debido a que pensaba en reemplazarlo con un nuevo aprendiz, aunque se desconoce quién sería este misterioso personaje. Para asegurarse de que no estuviera vivo, el emperador habría contratado a Boba Fett, quien sería un enemigo recurrente en el juego. Como es tradición en esta saga, el juego contaría con dos finales, uno canon que seguramente sería relacionado con el lado luminoso de la fuerza, y otro con el lado oscuro. El juego no superó las fases de ideas iniciales, por lo cual, ni siquiera se crearon artes conceptuales. Hubo un tiempo donde Electronic Arts estuvo iniciando y cancelando proyectos de Star Wars de manera continua, siendo los juegos para un solo jugador los que, lamentablemente, nunca llegaron a ver la luz. Al parecer, uno de los títulos más prometedores era el proyecto Ragtag.
Este juego iba a ser desarrollado por Visceral Games, quienes estuvieron a cargo del icónico Dead Space, y liderado por Amy Hennig, quien anteriormente había trabajado en la franquicia de Uncharted en Naughty Dog. Alejándose del lado místico de los Jedi y los Sith, o el lado militar de la guerra, Ragtag se habría centrado en el inframundo criminal de Star Wars. Esto se mostró a través de un tráiler que presentaba a un personaje estilo Han Solo caminando en un mundo desértico parecido a Tatooine. La historia del juego iba a seguir a una banda de contrabandistas y ladrones liderados por un carismático criminal llamado Dodgers. Uno de los desarrolladores describió al personaje principal como una cruza entre Robin Hood y Star-Lord. Una de las principales inspiraciones para desarrollar la historia fue la película La Gran Estafa. La tripulación habría viajado a diferentes planetas de la galaxia en misiones de atracos mientras se evadía al Imperio Galáctico. El juego se desarrollaría entre los eventos del episodio 4 y 5, siendo uno de los temas principales de la trama, las consecuencias de la destrucción del planeta Alderaan, hogar de la princesa Leia. No se confirmaron los actores de voz para todos los personajes, solo se sabe que Nolan North, voz de Nathan Drake, estaba en el juego interpretando a uno de los cazarrecompensas. Aunque no iba a ser un mundo abierto, Ragtag iba a tener escenarios masivos para explorar. Los ejecutivos querían que Ragtag se distinguiera de la serie Uncharted, así que el equipo ideó nuevas funciones jugables, como poder jugar con varios miembros del equipo, con el jugador controlando a uno y los otros siendo comandados por la IA. Una de las mecánicas más interesantes del juego consistía en la capacidad de sabotear a los enemigos como los soldados de asalto, para derrotarlos de forma no violenta. Las ideas para el juego fueron descritas como increíblemente ambiciosas. A lo largo del 2017, los trabajadores de Visceral Games trabajaron duro para desarrollar una demo que sirviera de demostración a los ejecutivos de EA para que vieran lo que eran capaces de hacer. 3 misiones serían parte de ella. Una donde el jugador escaparía de unos caminadores AT-ST que lo perseguirían, un tiroteo en Tatooine, y un ataque al palacio de Jabba the Hutt. Las personas que vieron esto pensaron que estas secuencias tenían una vibra demasiado similar a Uncharted, algo que está lejos de ser algo precisamente malo. Saj Mumbach, exproductor de Visceral Games, dijo que trabajar con Amy Hennig fue increíble, que bajo su mando, tuvo la oportunidad de hacer el mejor juego de Star Wars jamás creado, y un posible candidato a juego del año. A pesar del talento a bordo, las altas expectativas de los fanáticos y una campaña de marketing que ya se había puesto en marcha, optó por cerrar Visceral Games en lugar de seguir adelante con el proyecto. El editor explicó más tarde que Ragtag había sido descartado porque según ellos, los jugadores ya no estaban interesados en juegos que no sean online. En muchos sentidos, Ragtag sonaba excesivamente ambicioso, y eso fue lo que en parte llevó a su caída. El proyecto era demasiado costoso y arriesgado para una compañía como EA. Con el enfoque de EA hacia los juegos multijugador, un juego para un solo jugador con un presupuesto exorbitante tenía muchas posibilidades de ser cancelado. EA Vancouver rescató varios conceptos y diseños de Ragtag para desarrollar su propio juego de la franquicia. Este tendría el título provisional de Proyecto Orca. Este juego también se habría centrado en un grupo de cazarrecompensas, pero esta vez sería un mundo abierto donde los jugadores podrían explorar múltiples planetas mientras trabajábamos para diferentes facciones criminales. Aparte de simplemente anunciar el proyecto, EA nunca compartió ninguna información sobre Orca. Lamentablemente, el proyecto también fue cancelado a principios del 2019, aunque se desconocen las razones. Supuestamente, fue porque el estudio no habría podido cumplir los plazos de entrega exigidos. A pesar de haber pasado por 2 estudios diferentes, este juego de cazarrecompensas nunca pudo salir a la luz. En fin, esto fue todo por hoy. Si te gustó dale a like, suscríbete, comparte con tus amigos, y sígueme en mis redes sociales. Aprovechando que en el mes que viene se estrena la película de The Batman, tengo planeado hablar de un proyecto cancelado de Batman casi desconocido que seguramente les interesará bastante. La película de Batman de 1983, escrita por el mismo que realizó los guiones de Superman 1 y 2, y protagonizada por Bill Murray. En fin, sin nada más que decir, me despido. Que tengan un buen día, tardes o noches. Hasta la próxima.